Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este espacio de Buenos Días, Señor. Este espacio que apartamos para meditar, para sumergirnos en la palabra de Dios, para recibir el alimento espiritual que viene de parte de nuestro buen Dios, que nos quiere levantar, que nos quiere transformar, que nos quiere llenar con su presencia y con su gran amor. Así que le invito a que disponga su corazón para estudiar hoy la palabra de Dios, para sumergirnos en esta meditación y para que sea el Señor enseñándonos, para que sea el Señor guiándonos, para que sea el Señor abriendo nuestros ojos y que prepare nuestros corazones para escuchar, para recibir su palabra, pero sobre todo para obedecerla. Quiero invitarle, antes de que entremos en la meditación del día, que escuche este audio hasta el final, que no se aparte, escúchelo hasta el final. Le invito a que lo comparta, dele clic al botoncito de compartir, aproveche y compártalo con sus amigos, en sus grupos, con sus conocidos, en sus redes sociales, con todo el que más pueda. Compártale este audio, que hay una persona, no sabemos cuántas personas hay que necesiten escuchar esta palabra en este día. También invitarles a que le den un me gusta a este contenido y que se suscriban a nuestro canal para que continuemos formando esta comunidad de amantes de la palabra de Dios. Vamos a la Biblia entonces, al capítulo 59 del libro de Isaías. En el capítulo anterior vemos cómo el Señor toca dos temas que son el ayuno y el día de reposo. El ayuno y el día de reposo son dos prácticas que, para el pueblo de Israel se convirtieron en dos prácticas religiosas, en dos rituales, digámoslo así, que practican por una ordenanza de Dios, digámoslo así, pero pues muchos lo hacen porque es su cultura, porque Dios lo mandó, pero también porque es una costumbre. Y entonces terminaba el capítulo 58 diciéndonos, ahí hablando del día de reposo, dice que entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, lo que Dios busca es que estas actividades como el ayuno, como el Shabbat, sean un deleite para nosotros, más que una imposición. Y dice el capítulo 59, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas.
resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Este capítulo 59 entonces viene como continuación del tema que venía tocando desde el capítulo 58. Y en el capítulo 58 entonces nos decía que recalcaba más bien dos actividades religiosas, como son el ayuno y la celebración del Shabbat. Pero a pesar de esas actividades, se quedaron solamente en actividades religiosas, nada más para el pueblo de Israel. O sea, ellos cumplían sus actividades, cumplían con sus requisitos religiosos sagradamente. El día que era día de ayuno, pues lo hacían. El día que era la celebración del Shabbat, lo hacían como un ritualismo religioso. Y Dios dice aquí en su palabra, es aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En otras palabras, nos dice en el primer versículo, yo estoy dispuesto, mi mano no se ha cortado para salvarlos, ni mi oído se ha grabado para oír. O sea, estoy dispuesto a salvarlos, siempre estaré dispuesto a escucharlos, siempre estaré dispuesto a levantarlos, siempre estaré dispuesto a rescatarlos, a redimirlos. Pero mire lo que dice el versículo 2 en adelante, hasta el versículo 8. En el versículo 2 hay un pero. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto es un tema que viene tocando el profeta desde el principio, o viene Dios tocándolo desde el principio, desde el capítulo 1. Muchos sacrificios, mucho ritualismo religioso, muchos holocaustos. En el capítulo 1, por ejemplo, nos dice el Señor desde el principio, el Señor decía a través de Isaías, estoy cansado de tanto sacrificio, de tanto que me sacrifiquen ovejas. Estoy hastiado, no quiero esto. Y más adelante, en otro capítulo nos dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, actividades religiosas, pero el corazón
estaba en otra cosa. Y aquí nos dice claramente, Dios está dispuesto a ayudar, Dios está dispuesto a hacer una obra de salvación, pero vuestras iniquidades han hecho división. Mire, y aquí aparece esta palabra, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado del hombre causa una tremenda división entre la presencia de Dios y la actividad humana. Y aquí lo dice claramente, no hay mucha, no necesitamos explicar mucho, porque el versículo por sí solo lo aclara y lo dice. Vuestras iniquidades, aquí está hablando Dios, han hecho una gran división. Se ha creado una pared, se ha creado un muro. Dice, entre vosotros y vuestro Dios. Y luego dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí viene una de las claves por qué muchas veces Dios no escucha la oración. ¿Por qué muchas veces? ¿Dios escucha todas las oraciones? No. Dios no escucha todas las oraciones. ¿Por qué Dios no escucha todas las oraciones? Aquí hay una respuesta. Porque cuando en el corazón hay pecado, cuando en el corazón hay malas actitudes, cuando en el corazón hay rebeldía, cuando nuestro corazón está en contra de la voluntad de Dios, Dios no escucha. Y lo dice aquí claramente, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios le tiene que decir aquí al pueblo, y hoy nos está dando una gran lección. Dios está diciendo aquí, miren, no es que el pueblo se someta a tantas actividades religiosas, porque así lo han tomado, mucha religiosidad, pero no hay una conciencia de pecado. Y mire lo que dice el verso 3 en adelante. O sea, del verso 3 en adelante da una lista de actividades y de cosas que el pueblo hacía que lo alejaban de Dios. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Mire todas las cosas que aparecen y que habían en el corazón. Y aquí entonces teníamos un pueblo que se decía escogido por Dios, que se decía que ellos amaban al Señor, que ellos adoraban al Señor, que ellos seguían a Dios, iban a sus cultos religiosos, cumplían con el Shabbat, cumplían con la reunión, todo esto, pero el corazón ¿dónde estaba? Y aquí Dios está reclamando, no escucho. ¿Por qué? Porque mire todas las cosas que están sucediendo y que ustedes hacen. Y aquí hay una cosa que me llamó la atención y créame que la estuve meditando buen rato ayer mientras estudiaba este pasaje. Dice el verso 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Esto me parece muy tenaz. Incuban huevos de áspides. Sabemos que la serpiente es un animal peligroso. Es un animal que nadie quisiera criar. Bueno, hay algunos que las quieren como mascotas. Yo no lo entiendo, pero bueno, allá cada cual con sus gustos. Pero dice aquí, incuban huevos de áspides. Mire, ¿qué significa incubar? Sabemos que el proceso para que este tipo de animales, como las aves y en este caso las serpientes, ellos salen de huevos. Y el huevo requiere un tiempo de incubación. No sé cuántos días, no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses, en cada animal es diferente. Pero requiere un tiempo. No, estos animales no son como los mamíferos. Y bueno, más o menos, digamos que iguales, porque los mamíferos requieren de un tiempo de gestación.
En este caso, los huevos, los animales ponen los huevos y los incuban durante un tiempo hasta que sale su cría. Y esto nos está hablando del pecado. El pecado no sale o no llega a una persona de la noche a la mañana, no aparece de la noche a la mañana. El pecado se incuba, mis amados. Cuando una persona adultera, cuando una persona roba, cuando una persona asesina a otro, cuando una persona miente premeditadamente, etcétera, cuando aparecen estos grandes crímenes que son tan aberrantes, digamos así, eso no aparece de la noche a la mañana. Una persona no se vuelve un violador de la noche a la mañana. Una persona, un hombre o una mujer casada no se convierten en adúlteros de la noche a la mañana. Es algo que se ha incubado con antelación. Es algo que una semillita que se ha sembrado, que se ha metido en el corazón. Digamos así, una semillita podrida, un huevo de áspid que se ha metido en el corazón y se ha dejado ahí. Y ha pasado el tiempo hasta que ese huevo brota y aparece ese pecado tan horrendo, tan horrible. Eso es lo que dice aquí, incuban huevos de áspides. O sea, es como si incubaran huevos de serpiente y tejen telas de arañas. ¿Y para qué las arañas tejen telas? Para atrapar a otros, para atrapar su víctima, para atrapar su red, para atrapar otra víctima. Y esas telas tampoco salen así como salen en la película del Hombre Araña. No, esa tela la araña la teje poquito a poco, lentamente, con paciencia, para atrapar a su víctima. Dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mire, y aquí habla de otro punto importante. ¿Dónde empieza el pecado? ¿Dónde empieza la maldad del hombre? ¿Dónde empiezan los problemas? En el pensamiento, en la mente. Ahí es donde se empieza a incubar ese huevo de áspid. O sea, el pecado empieza ¿dónde? En la mente, en un pensamiento corrompido. A la mente nos llegan muchos pensamientos, muchas ideas, unas buenas y otras malas. Pero ahí es donde viene nuestro dominio propio, digamos así, y nuestro control de saber sacar de nuestra vida esos pensamientos negativos, esos pensamientos impuros, esos pensamientos que no nos ayudan. Hay que sacarlos. Mire lo que dice aquí, el versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. O sea, en este caso del versículo 3 al versículo 8 nos está dando una radiografía de lo que sucede con el ser humano, de la maldad del hombre, y cómo personas que supuestamente están con Dios, no lo están. O sea, en otras palabras, han hecho del Shabbat y han hecho del ayuno y han hecho de muchos actos, simplemente actos religiosos, pero el corazón está lejos. Y aquí Dios está diciendo claramente la maldad y lo que hay en el corazón. Mire lo que dice a partir del versículo 9. A partir del versículo 9 ya no está hablando Dios, aquí parece que habla es Isaías, porque aquí empieza una confesión. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz
y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Mire lo que está diciendo aquí. O sea, aquí Isaías empieza a reconocer la causa de los problemas, la causa de la ruina, la causa de todo lo que está pasando y lo que está sucediendo. Por esto, aquí Isaías está reconociendo que por estas situaciones que no solamente se estaban viviendo a nivel personal, sino que las estaba viviendo el pueblo, las estaba viviendo la sociedad. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Y lo que esperábamos, nos vino todo lo contrario. Y dice aquí, y andamos en oscuridad. Luego dice, nos habla de la ceguera espiritual en el versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía. Mire, andamos como ciegos, andamos a tientas, tropezamos. Y luego dice, estamos en lugares oscuros como si estuviéramos muertos. Qué fuerte. Esa es la realidad de una persona que vive todavía en medio del pecado. La realidad de las personas que viven sumergidas en medio de todo esto que nos está contando, aquí del versículo 3 al versículo 8. Dice el 11, gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Y otra vez aquí aparece Yeshua, salvación. ¿Por qué? ¿Por qué se aleja la salvación? ¿Por qué viene el declive? ¿Por qué viene la ceguera espiritual? ¿Por qué viene todo este desajuste? Mire lo que dice aquí, versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Mire, cuando yo estudio este versículo 12, es increíble lo que el Señor nos muestra en este libro de Isaías. Hemos hablado muchísimo de este tema. Y esto tiene un nombre, conciencia de pecado. Pero me parece increíble cómo aquí en este versículo nos lo dice literalmente. O sea, hemos hablado en muchos versículos de la Biblia, el Señor nos da, digamos aquí, la idea y podemos sacar de cada versículo pues la conclusión de que nos está hablando de conciencia de pecado, pero es que aquí nos lo está diciendo literal. Mire, hay una crisis, el pueblo está viviendo una crisis a causa del pecado y aquí el profeta Isaías nos está diciendo esa crisis es por esto y ahora conocemos nuestros pecados. O sea, yo me imagino que cuando el profeta Isaías habló esto, lo dijo llorando, lo dijo clamando, lo dijo con un corazón quebrantado, como a lo mejor usted y yo nos estamos quebrantando en este momento. ¿Qué tanto le duele a usted? ¿Qué tanto le duele a usted el pecado? Mire, si hay una cosa que a nosotros que tiene que pasar en nuestras vidas, es que el pecado nos tiene que estorbar. Y aquí lo dice, ¿por qué sucede lo que sucede? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos. Yo aquí tengo subrayada esta palabra. ¿Qué tanto usted es consciente de su pecado? Y una vez más el profeta Isaías nos está evangelizando de la manera correcta. Lo venía haciendo desde hace muchos años y quizás no le habíamos prestado atención. Pero aquí el profeta Isaías nos está dando
una puntada y nos está diciendo: tenga conciencia, amado oyente. Su barco se le está hundiendo, su vida está en crisis. ¿Por qué? Por sus iniquidades, por sus pecados, por sus rebeliones. No se rebele más en contra de Dios. No se rebele más en contra de la palabra. No se rebele más. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y mire, hasta que nosotros no tengamos, hasta que el ser humano no tenga conciencia de pecado, no va a venir la salvación. No vamos a experimentar la salvación. Hasta que usted no entienda que el barco de su vida se le está hundiendo. Hasta que usted no sea consciente que ese barco se está hundiendo, usted no va a buscar un salvavidas. Amado oyente, aquí lo está diciendo. Y nos está diciendo claramente que es necesario que usted sea consciente. Concientícese del estado en el que está. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Oiga lo que dice: concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y luego dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y dice, y termina esta parte diciendo algo aquí muy dramático: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. En otras palabras, también es la radiografía de lo que está viviendo esta sociedad. Una sociedad totalmente al revés. Una sociedad donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y dice que el derecho se retiró. Y hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Cómo falsean las leyes, cómo las cambian, las acomodan. Ya no hay justicia plena. Ya no hay corte, ya no hay justicia justa, digámoslo así. Ahora se eliminó la presunción de inocencia en todos los estamentos. Uno de los puntos fundamentales del derecho. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mire, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Dice que la verdad fue detenida. Los que predicamos la verdad, los que hablamos palabra de Dios, nos callan, desean que nosotros no hablemos. Y luego dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mire, es la sociedad que vivimos hoy. Es la sociedad que estamos viendo hoy en día. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Luego dice, del versículo 16 en adelante, la solución. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. No hay ni un justo, ni aún uno, dice la palabra de Dios. Porque si hubiera habido un justo, el Señor no hubiera tenido necesidad de venir. Por eso dice que vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Ese justo, ese emisario, ese Mesías, tenía que venir para venir a resolver esta situación, este tremendo problema en el que estaba el ser humano. Si usted mira bien, es un problema que tenemos todos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es un problema de todos. No había quien se levantase y dijera, no, yo estoy limpio. Nadie. Y eso es lo que dice aquí el versículo 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Mire, y esto nos hace acordar de lo que nos dice Efesios 6, de la armadura de Dios. Y estudiando este pasaje desde un punto de vista un poquito más profundo, siempre nos hemos interpretado el pasaje de la armadura de Dios como que Pablo se basó en una armadura romana. Siempre lo hemos interpretado así, como que Pablo quiso traer la armadura romana para traernos una analogía del guerrero que tiene que estar vestido con esa armadura para la lucha, para la pelea. Pero aquí nos estamos dando cuenta y este versículo nos aclara que no. Pablo quizá no se inspiró en la armadura romana o no estaba viendo la armadura romana para hablarnos de la armadura de Dios. Estaba viendo otra armadura, la armadura del sacerdote, la armadura que utilizaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote utilizaba una coraza, que era el efod, se ceñía los lomos con unos cinturones especiales para que ese efod no se le cayera. Se ponía digámoslo así, un casco, un gorrito. Y en ese gorrito había un mensaje escrito: santidad a Jehová. Y se ponía unas sandalias especiales. O sea, el sumo sacerdote, el sacerdote tenía que ir vestido de una manera tan especial para presentarse delante de Dios. Y aquí nos da a nosotros una lección. Recordemos también que el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, es Cristo, es Yeshua, que se presentó delante de Dios para interceder por nosotros, que presentó su vida como sacrificio para interceder por nosotros. Pero también nos llama a que usted y yo tenemos que vestirnos con esa armadura espiritual. Y cuando estamos vestidos con esa armadura espiritual, el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no puede tocar nuestras vidas, no puede tocar nuestros corazones. Dice el versículo 20. Dice el versículo 20: y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad, dice, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Mire, y vendrá el Redentor a Sión. O sea, aquí esto es otra promesa mesiánica. Él es el que viene a romper con esa maldición del pecado, con ese tremendo problema que tenía el ser humano. Y dice el verso 21: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué nos dice entonces? ¿Cómo podríamos resumir este capítulo de Isaías 59? Una vez más, el profeta nos evangeliza, nos muestra la realidad, nos muestra el problema de estar separados de Dios y nos lleva a tener una conciencia de pecado. Amado oyente, ¿usted es consciente del problema que tiene? ¿Usted es consciente de que está en pecado? Y que el único que puede liberarlo, sanarlo, rescatarlo, sacarlo de esa prisión es el Redentor, es el Mesías, es Yeshua. ¿Y lo hace a través de qué? A través de su muerte, a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yeshua es el único cualificado y capacitado para
hacer esa labor. Él es el único. Permita que lo haga. Pero para que Él venga a hacerlo, para que Él venga a efectuar esa labor, es necesario que usted sea consciente, se concientice del pecado. Si no hay conciencia de pecado, Él no puede hacer esa labor. Y usted va a continuar en el mismo problema. Va a continuar en el mismo conflicto, en la misma situación, y no va a salir de ahí. Amado oyente, este capítulo 59 es un llamado para que entendamos, para que comprendamos el tremendo problema que tiene el hombre. Y el tremendo problema que tiene el hombre se llama pecado. Pero hay una solución, y es el Redentor. Y el Redentor vendrá, dice ahí en el verso 20, a los que se volvieren de la iniquidad. Él vendrá a los que se vuelvan de la iniquidad, a los que renuncien a ese pecado, a los que renuncien a esa vana manera de vivir. Ese es el mensaje, mis amados. Es el mensaje que el Señor nos está dando hoy. Y poniéndolo en el contexto del capítulo anterior, mire, la religiosidad no nos va a salvar. Los actos religiosos no nos salvan. El hecho de usted ir a una reunión, de usted cantar una alabanza, el hecho de usted hacer un ayuno o de celebrar un día de reposo, no nos salva. No nos salva del tremendo problema. ¿Quién nos salva? El Señor, que murió en la cruz. ¿Cómo nos salva? Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos del pecado y le permitimos a Él empezar a operar en nosotros. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros corazones. Gracias, Padre Dios, porque cada día, cada momento, podemos verte, podemos encontrarnos contigo, Señor, y podemos escuchar lo que tienes para nosotros. Padre, gracias porque tu palabra nos ha enseñado hoy que tu mano no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado tu oído para oír. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, pero también tú mismo nos has dicho que por las iniquidades, que por los pecados, por las rebeliones, por las malas actitudes, por todas estas cosas que a veces hacemos, tu presencia se aleja de nosotros, Señor. Padre, hoy reconocemos una vez más delante de tu altar y delante de tu presencia que hemos pecado. Hoy reconocemos una vez más que hemos fallado. Hoy reconocemos una vez más nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, nuestra iniquidad, nuestras desobediencias. Reconocemos, Padre Dios, que hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera, como a nosotros nos parece. A lo mejor muchas veces hemos dicho, yo no necesito que nadie se meta en mi vida. A lo mejor muchas veces hemos hablado, yo no necesito a nadie, yo vivo como a mí me parece que está bien, y vivimos mal. Amado Padre, gracias por abrir nuestros ojos. Tu palabra nos enseña que el Espíritu de Dios es aquel que nos concientiza de pecado. Yo te pido que hoy, por tu Espíritu, hagas a tus hijos conscientes del pecado. Y ayúdanos, Señor, a que el pecado nos estorbe. Ayúdanos, Señor, a que el pecado nos duela. Porque nos duele, Señor, desagradarte. Porque nos duele, Señor, defraudarte. Porque nos duele, Señor, que tú te contristes. Porque nuestro anhelo, Señor, nuestro anhelo más grande
es agradarte a ti. Nuestro anhelo más grande, Señor, es conocerte a ti. Que tú te agrades, Señor. Que tú te agrades con nosotros, con nuestras actitudes. Padre, perdónanos por perder tiempo a veces. Perdónanos, Señor, por concebir mentiras, por concebir pensamientos, por decir cosas, por decir necedades, por a veces decir palabras que no edifican o que ofenden a otros. Padre, en este día te pedimos perdón y te pedimos que seas tú, Señor, limpiándonos. Hoy, Señor, te pedimos que nos lleves a un arrepentimiento verdadero. Que nos lleves a un arrepentimiento verdadero y a vestirnos de esa armadura verdadera, Señor, con la que se vestía el sacerdote, con un traje de lino fino, con una tiara, con una diadema de oro que pone en la frente santidad a Jehová. Ayúdanos, Padre, a entender que el Redentor, que tú eres, quien redimió nuestras vidas, quien compró nuestras vidas por el precio de la sangre, y ahora, Señor, te pertenecemos a ti. Yo le invito a que usted hoy levante su voz y le diga: Señor, ahora te pertenezco, soy tuyo, ya no soy propiedad de Satanás, ni soy propiedad del reino de las tinieblas. Ahora te pertenezco a ti, Señor. Ayúdame a vivir para ti, a vivir una nueva vida, a vivir en santificación de la mente, del corazón, y a vivir dependiendo de ti. Padre, gracias, porque tu palabra nos da una promesa, que no faltarán tus palabras en la boca de nuestros hijos y en la boca de nuestros nietos, desde ahora y para siempre, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.